Vamos a desarrollar el día de hoy el proceso de atención de enfermería bajo las tres taxonomías que incluyen el lenguaje estandarizado de enfermería, que son las taxonomías Nanda, Nick y Nock. En esta oportunidad lo he trabajado en un área crítica, ¿no? Dado el curso de actualización en enfermería en urgencias y unidad crítica. Entonces vamos a aprender a abordar algunos objetivos en cuanto a esta presentación. Cómo es conocer más o menos la historia, algunos antecedentes. Vamos a ver la nueva clasificación del NANDA. Tenemos ahora el 2024-2026, el NOC, el NIC también, que salió una nueva versión, la octava y la séptima respectivamente, en el año 2024. Y también vamos a desarrollar la interrelación NANDA-NIC-NOC en la unidad de cuidados intensivos. Es importante mencionar qué es lo que nosotros como futuros profesionales y también como algunos ya enfermeros, cuál es la percepción que tienen sobre el uso del NANDA. Me gustaría de pronto la participación de ustedes, por lo menos uno o dos, que me mencione qué percepción tiene sobre este uso del NANDA. Los escucho. A ver, chicos, pueden opinar los de sexto, de cuarto, de octavo también algunos que están y también algunos colegas. Claro, sí, porque justamente este estudio habla sobre la percepción del uso del NANDA tanto de enfermeros como de estudiantes. Entonces, antes de desarrollar este artículo que he encontrado, me gustaría de pronto escucharles también a ustedes ahora en la actualidad, qué es lo que piensan sobre el uso del NANDA, del NIC y del NOC, para ir más o menos desarrollando. Este estudio bueno, es del 2016 y ha sido ya publicado entre el 2020 y 2021 en un curso desarrollado por la Universidad de Valladolid. Justamente lo hicieron los estudiantes de grado, ¿no? De pregrado de enfermería. Entonces, no sé, alguna intervención por parte de ustedes. Chicos, a ver, pueden preguntar o opinar lo que ha preguntado la licenciada. Por lo menos, ver que si tienen una percepción positiva o de repente una percepción también negativa, ¿no? Y decir el por qué, ¿no? Probablemente no ha habido buenas experiencias con el uso de pronto el NANDA, dada la dificultad o de repente la falta de práctica también, ¿no? Que puede estar influyendo. A ver, ¿alguna opinión? Chicos, a ver, opinen, por favor. A ver, de todas maneras, hay un siguiente A ver, artículo. Ahí. Jason. Perdón, licenciada, a ver, Jason y Judith. Jason ha levantado la mano. A ver, Jason, y primero Jason, luego Judith. A ver. Buenas noches con todos, buenas noches ponente, buenas noches profesor. Bueno, quizás no, a ver, la opinión que tengo yo son tres libros, ¿no? Y primero tenemos el NANDA, que nos ayuda a los diagnósticos de enfermería, luego el NIC a las intervenciones y el NOC a los resultados, pues, puesto que esto nos va a ayudar a mejorar, ¿no? La calidad de vida mediante el cuidado que vamos a tener. Y pues con el NOC no vemos con puntajes, cómo mejoró el paciente, o si fue una mejora buena o si no, pues no hubo mejora. Esa es la percepción y lo poco que tengo conocimiento de ello. Ya, Jason, entonces, ¿para ti es positivo o es negativo el uso de estas taxonomías? Sí, porque es como la única herramienta que tenemos de enfermería, pues no la que está mejor, la mejor opción que tenemos, pues, que nos ayuda mediante los cuidados que vamos a tener. Y creo que sí, no debemos estudiar más a profundidad porque es un libro, ¿no? Que no solo es en Perú, es internacional y
bueno, nos ayudaría, ¿no?, a mejorar nuestros cuidados y la profesión como enfermeros en sí. Excelente, gracias Jason. Judith. Buenas noches, licenciada y licenciado, y igualmente con todos los presentes, ¿no? Bueno, según yo, a mi percepción, bueno, la Nanda, bueno, a todos, tanto como a mí, nos ha enseñado, pues, a identificar correctamente los diagnósticos de enfermería, ¿no? Como analizando, no solo los signos y síntomas, también, los factores que están relacionados, ¿no? Y el NIC igualmente nos orienta en cuanto a las acciones, ¿no?, que podemos realizar desde nuestro rol profesional o para responder también a esos diagnósticos. No, igualmente nos ayuda a plantear objetivos claros y también medibles. Eh, Aparte de eso, nos ayuda a evaluar, ¿no?, los cuidados que realmente están teniendo un efecto positivo, ¿no? Ese sería. Ok, gracias Judith. Excelente la participación de ambos. Es rescatable algunos puntos y de todas maneras vamos a desarrollar en el transcurso de estos minutos cuál es la importancia de utilizar estas tres terminologías. Bien, en este artículo publicado nos habla sobre justamente la percepción que tienen tanto los enfermeros como los estudiantes sobre el uso de las tres taxonomías. ¿Y cuáles fueron los resultados? Dice que han encontrado muchas barreras al momento de querer aplicar estas tres taxonomías. Por ejemplo, mencionan ellos que tienen escasa familiaridad, que hay una formación inadecuada sobre este uso de taxonomías, no le dan de pronto la importancia, la utilidad en cuanto a su uso, no están adaptados y hay una limitación en la comunicación y que eso a ellos les hace un poco, les dificulte el uso, ¿no? Hay una incapacidad también de hacerlo de repente en un registro sistematizado electrónico. Y en cuanto a las enfermeras en el ámbito laboral, le dice, falta tiempo para yo poder realizar estas taxonomías, ¿no? Entonces, esas son las percepciones que se han recogido de este estudio. Sin embargo, ahora en abril ha salido un estudio en la cual nos habla sobre la utilización de estas taxonomías en la unidad de cuidados intensivos, qué tan importante es si se lo están utilizando o no. Y justamente al analizar esto, los hallazgos han evidenciado que estos usos de estas tres taxonomías, al usarlos de manera estandarizada, van a mejorar la precisión diagnóstica y también la planificación de cuidados. Es decir, es de vital importancia que sí se apliquen estas taxonomías. ¿Por qué? Porque va a mejorar en nuestra comunicación con todo el equipo multidisciplinario con el cual nosotros trabajamos y también nos va a ayudar a nosotros a optimizar nuestras intervenciones. Sin embargo, hay desafíos todavía, ¿no?, que hasta la actualidad estamos viviendo y precisamente por eso es que se dan estas capacitaciones y sería muy bueno que también desarrollen talleres para que se puedan afianzar un poquito más con el uso de estas tres terminologías y surgir más capacitación, ¿no? Y ahora el boom que se está dando es de que justamente estas terminologías se encuentren ya registradas en un registro electrónico para facilitar su uso, por ejemplo, en las áreas asistenciales críticas donde el tiempo es lo que realmente falta, ¿no? Entonces eso todavía son unos desafíos que estamos desarrollando. Entonces yo me pregunto, ¿enfermería tiene un lenguaje propio? ¿Realmente el proceso de enfermería impacta en la recuperación del paciente? ¿Los enfermeros contamos con un método de trabajo? ¿Qué piensan ustedes? ¿No? A ver, analicémonos, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué hace entonces la enfermera? ¿Solamente va y cumple indicaciones médicas? ¿Solamente va y de forma como un robot hace las cosas?
No lo creo, ¿no? Entonces pongámonos a pensar un poco en cuál es ese lenguaje propio de nosotros de enfermería y cómo esto impacta en la atención de nuestros pacientes. Entonces vamos a desarrollar esta ponencia con el objetivo de promover, desarrollar y mejorar el lenguaje estandarizado de enfermería. Vamos a precisar un mejor juicio clínico basado en respuestas humanas de nuestros pacientes y sobre todo contribuyendo a la seguridad del paciente, y vamos a integrar estas tres terminologías. Entonces, para ello es importante conocer un poco sobre nuestra historia. Entonces, yo les pregunto a ustedes que también están en este proceso de formación, ¿con quién inicia el proceso de atención a enfermería? ¿Con quién inicia? Nosotros tenemos una larga data, una larga historia de cómo es que se ha ido desarrollando enfermería, ¿no? Antes de ser una carrera, era simplemente una persona que brindaba cuidados, ayudaba, pero todavía no era una profesión. A lo largo de la historia esto se fue haciendo una profesión y se fue estableciendo un método de trabajo, y ahí nace el proceso de atención de enfermería. Entonces, ya en el año 1955, es con Lydia Hall que inicia la etapa científica del proceso de atención de enfermería. Lydia Hall es conocida por su teoría de las 3C. Estas 3C significa care, care y core, que significa cuidado, núcleo y curación. El núcleo en este caso vendría a ser el paciente. La curación se refiere a las actividades que hace la parte médica, y cuidado precisamente es todo el papel de la enfermera enfocado a realizar las tareas de ayudar, de cuidar a nuestros pacientes. Entonces, desde ahí nace esa etapa científica del proceso de atención de enfermería. Luego, en los años 1959, con Dorothy Johnson, ella ya establece un modelo conductual, y en esos años se establecen 3 etapas, ¿no? Dice, vamos a valorar, vamos a hacer un plan de cuidados y lo vamos a ejecutar. Así. Entonces, ahí todavía se hablaba de 3 etapas del proceso de atención. Luego, con Ida Jean Orlando, ella nos habla sobre el proceso deliberativo de enfermería. Esto ya permite a la enfermera formular un plan de atención. Entonces, Jean Orlando dice también, vamos a elaborar un plan de cuidados, pero solamente habían 3 etapas del proceso de atención de enfermería. Luego, en 1963, con Ernest Wiesbach, ella nos habla sobre la teoría prescriptiva también, que nos dice que nosotros como enfermeros nos debemos enfocar hacia un objetivo en nuestro plan de cuidados. Entonces, nos sigue hablando de la planeación de cuidados. En el año 67 ya, con Yura y Walsh, en el año 67, nos dice, pero aparte de haber hecho esta valoración, ya hemos hecho nuestra planificación y hemos ejecutado nuestras actividades, también deberíamos evaluar, dicen, ¿no? Deberíamos evaluar. Entonces ahí se forman las 4 etapas. Pero ¿cuándo nace esta etapa que precisamente nos distingue del resto de profesionales? Porque vamos a utilizar el juicio clínico. Es con Doris Bloch, Callista Roy y Aspinall que recién se incluye la segunda fase del proceso de atención de enfermería. Entonces ella, ahí recién nosotros vamos a hablar de 5 etapas. Decimos que el proceso de atención de enfermería consta de 5 etapas. Entonces, ahí nosotros vamos a desarrollar el diagnóstico de enfermería. Ya en los años 1973 se reúnen un conjunto de enfermeras norteamericanas donde dice, ya que tenemos diagnósticos de enfermería, hay que clasificarlos, dice, hay que enumerarlos. Entonces, Marianne Levin y Christine Gabes son las fundadoras del NANDA, en ese entonces NANDA Internacional. Entonces, ellas ya empiezan, se juntan y empiezan a unir y hacen toda una clasificación de todos los diagnósticos de enfermería. Y desde ahí, pues nosotros podemos ver las distintas versiones del NANDA, en la cual se van a seguir manteniendo las 5 etapas. ¿Sí? Desde el año 1973 a la actualidad, nosotros seguimos teniendo nuestra NANDA. Entonces ahora ya es NANDA I, que es NANDA Internacional. La primera presidenta de NANDA Internacional fue Marjorie Gordo. Entonces, ahora este libro se va a transcribir en más de 20 idiomas, y actualmente la presidenta está una
la doctora Hortensia Castañeda Hidalgo, que es de México. Entonces, tenemos a nuestra actual presidenta, la doctora Hortensia, quien está pues ahorita presidiendo estas taxonomías. Entonces, una vez sabiendo y ya nosotros conocido toda esta historia de cómo se ha desarrollado el proceso de atención de enfermería, es importante teórica del cuidado, también ella la conocemos como la fundadora de la enfermería moderna, ¿no es cierto? Con ella nace de que enfermería ya sea una carrera profesional. Ella creó la primera escuela en un hospital en aquellos tiempos en Londres. Luego tenemos a Marjorie Gordon, también una teorista que justamente fue nuestra primera presidenta de la taxonomía Nanda, y también es el modelo que utilizamos de su valoración para la valoración de los pacientes según los 11 patrones funcionales. Tenemos a Jean Watson, también la que nos habla sobre los aspectos de la relación enfermera-paciente, sobre el cuidado transpersonal. Virginia Henderson con sus 14 necesidades. Hay algunas instituciones, por ejemplo, que no valoran al paciente bajo el modelo de Marjorie Gordon, sino con las 14 necesidades básicas de los individuos. También tenemos a Dorothea Oren, que nos habla sobre la teoría del autocuidado, y bueno, Peplau de las teorías de las relaciones interpersonales. En realidad son más teoristas, pero he podido acá resumirlas en 6 teoristas que nos van a ayudar luego a desarrollar nuestro plan de atención de enfermería. Entonces, ¿por qué no avanza? Bueno, ahí estamos conociendo cada una de ellas, ¿no? Para que las puedan relacionar de repente con sus imágenes cuando puedan leer la lectura. Luego, es importante, haciendo ya un resumen de toda esta historia, tenemos nuestra primera generación en la cual nosotros solamente hemos desarrollado el proceso de atención de enfermería en 4 etapas. Recuerdan, primero eran 3 etapas, luego se adicionó una etapa más que era la evaluación, pero eso fue hasta los años 1970. La segunda generación, ya desde los 70 hasta los 90, se ha quedado estipulado las 5 etapas del proceso de atención de enfermería, y actualmente, bueno, nos encontramos en la 4ª generación, ya que en la tercera recién se incrusta lo que es los resultados de enfermería. Si bien es cierto, la taxonomía no ya data de años anteriores, pero es en los años 2000 donde recién nosotros lo colocamos esto dentro de nuestro plan de cuidados, ya bajo una taxonomía que es la taxonomía NOC. En la 4ª generación, que es la cual ya nosotros hemos empezado a desarrollar ya registros electrónicos. Hay algunas instituciones que ya tienen sistematizado todos los diagnósticos de enfermería, aún están todavía en el proceso de colocar la taxonomía NOC, pero todavía nos encontramos, por ejemplo, con ese avance, ¿no? En la 5ª generación, nosotros vamos a hablar ya de un conocimiento un poquito más estadístico, más complejo, que es a donde nosotros, a donde Nanda está visionando, se podría decir. Nos menciona de que esta 5ª generación ya no solamente va a utilizar la taxonomía Nanda ni NOC, digamos, como un proceso en la cual van a hacer su proceso de atención de enfermería, sino que ya va a tener un valor predictivo en la cual esto se va a convertir en ciencia para poder nosotros de pronto generar estudios más adelante en la cual podamos hacer frecuencia epidemiológica de tal diagnóstico, o que, por ejemplo, si nosotros hacemos tal plan de cuidados, vamos a tener efectividad con este resultado de enfermería. Entonces ya se va haciendo un valor más predictivo en cuanto al uso de las 3 taxonomías. Bien, entonces, ¿qué es el proceso de atención de enfermería? Es importante conceptualizarlo. Es el método científico con el cual la práctica asistencial se va a ver de repente
cómo se va a dar su comunicación de su trabajo hacia el resto del personal multidisciplinario con el cual nosotros nos desenvolvemos. Nuestro proceso tiene, bueno, características como, por ejemplo, es universal. Este proceso lo utilizan a nivel mundial, así es que cuando nosotros querramos hacer de repente una pasantía o irnos a otro país a continuar con nuestra carrera, el proceso de atención a enfermería va a estar ahí. Por eso dice que es universal, utiliza terminologías comprensibles. Es por eso que estos libros que de las 3 taxonomías se venden a nivel mundial para todos manejar una misma terminología. Y también estos vienen conceptualizados para también nos lleven a nosotros a usarlos de manera adecuada según la valoración que damos a nuestros pacientes. Está orientado a resultados y, bueno, va a constar también de 5 etapas cíclicas, ¿no? Este proceso de atención a enfermería, nosotros sabemos las 5 etapas clásicas, ¿no? Que es la valoración, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación. En la valoración nosotros vamos a poder desarrollar de acuerdo a las experiencias humanas. Aquí vamos a utilizar los 11 patrones de Marjorie Gordon para poder hacer nuestra valoración. Pero ojo, recuerden que les hablé de otras teóricas con las cuales también podríamos hacer nosotros una valoración. Pero Nanda recomienda que lo hagamos bajo estos 11 patrones. El diagnóstico de enfermería es donde ya nosotros vamos a aplicar ese pensamiento crítico para poder darle un diagnóstico, una etiqueta a esa necesidad o esa respuesta humana que nosotros estamos valorando, escuchando según todas las fuentes que vamos a encontrar para poder darle un juicio clínico al problema. La planificación vamos a tener que utilizar acá ya un cuadro en el cual nos vamos a poner a ver cuáles son los resultados esperados que yo quiero llegar de acuerdo a este diagnóstico al cual yo he llegado. Entonces, esto tanto la taxonomía no va a funcionar como parte de nuestra planificación para poder ponernos objetivos como parte de la evaluación al final del proceso para ver qué tanto hemos cumplido con todos los resultados que nos hemos propuesto. Y en la etapa 4, pues es netamente la ejecución en la cual también vamos a hablar de la taxonomía NIC. Entonces, esto es, como les digo, lo clásico. Sin embargo, ahora, bueno, desde el 2014, la NANDA nos habla de 6 fases del proceso de atención de enfermero en los cuales vamos a utilizar estas 3 taxonomías, ¿sí? Estas 3 tienen que estar interrelacionadas. Entonces, vamos a iniciar igual con la valoración, vamos a hacer un diagnóstico de acuerdo a la valoración, vamos a identificar los resultados que nosotros elijamos de acuerdo a la etiqueta, vamos a armar nuestro plan de cuidados con estas 3 taxonomías y vamos a implementarlo, vamos a ejecutar este plan de cuidados. Y finalmente vamos a hacer nuevamente una evaluación con la taxonomía NOC. Entonces nos está hablando ya de 6 procesos o 6 fases del proceso de atención de enfermería utilizando las 3 taxonomías. Bien, entonces iniciemos con el primer proceso, que es la valoración. Entonces, como este curso de actualización no mencionaba inicialmente sobre cuidados críticos y también en emergencias, vamos a ver un poco cómo ustedes van a encontrar, miren acá la imagen, a un paciente en una unidad de cuidados intensivos. De repente en shock trauma también podrían encontrar así con algunos de estos procedimientos invasivos al paciente. Entonces, vamos a conceptualizar a un paciente, una UCI, como un paciente en estado crítico, con problemas de salud que van a poner en peligro su vida. Entonces, esta unidad de cuidados intensivos nos va a llevar a nosotros a tener evaluaciones y terapias un poquito más complejas, intervenciones de alta demanda y cuidados de enfermería continuos y de acuerdo a la valoración constante que podamos hacer. Entonces, acá ustedes pueden observar el enfermero en esta etapa monitoriza, valora, revisa todas las bombas de infusión, revisa todos los accesos venosos, accesos arteriales. Si ha sido un posoperado, va a ver todas las heridas, los vendajes, las ostomías.
los drenajes, los tubos que pueda tener en este caso, también el ventilador mecánico que nos va a dar también información bastante relevante al momento de valorar a nuestro paciente, en qué modalidad está, cómo están las curvas, cómo está esa vía artificial, está permeable, no está permeable, cómo está ese tubo, a qué medida está el tubo, se está humidificando, no el oxígeno, cómo está la posición del paciente, cómo está la cama, puede estar el paciente con la cabecera totalmente en 180 grados o tiene que estar levantado, o sea, y eso va a ser distinto en cada tipo de paciente. Entonces, es un bagaje un poquito amplio al momento nosotros de hacer nuestra valoración. Y esto lo podríamos nosotros conceptualizar como una valoración de fuentes primarias, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la valoración va a ser todo un proceso que nos va a implicar a nosotros recopilar de manera sistemática tanto datos objetivos como datos subjetivos de fuentes primarias y de fuentes secundarias. Vamos a analizar e interpretar, por ejemplo, los análisis de laboratorio, las imágenes que se pueda obtener de este paciente. Vamos a utilizar un montón de instrumentos estandarizados que ya están validados y por eso se están utilizando en este tipo de unidades que nos van a apoyar a nosotros también a darle un diagnóstico. Entonces, para Mallory Gordon nos dice que su patrón es como una configuración de conductas que se producen secuencialmente a lo largo del tiempo. Es decir, nos va a ayudar a nosotros a valorar esas experiencias humanas que presentan nuestros pacientes. Esto más o menos es para que ustedes de repente puedan observar qué significa cada patrón funcional. Acá sabemos que son 11 y cada patrón nos va a describir distintas funciones, distintas respuestas humanas. Entonces, esta primera etapa, como les mencionaba, nos va a dar respuestas de fuentes primarias como de fuentes secundarias por medio de la entrevista, que puede ser el mismo paciente o también a los familiares, la exploración física, que es lo primero que nosotros vamos a hacer. Y ojo, acá también quería agregarles los tipos de valoración. Es importante que ustedes sepan los tipos de valoración. Tenemos valoración de emergencia, valoración focalizada, valoración continua y la valoración de seguimiento. Entonces, cuando viene un paciente y es tu primer contacto, ¿qué tipo de valoración haremos? La valoración inicial, ¿verdad? Entonces, y si es un paciente que está en shock trauma, imagínense, ese ratito no me voy a poner a hacer mis 11 patrones funcionales. No, en ese momento vamos a hacer nosotros una valoración focalizada de acuerdo al problema que esté presentando. Si es un problema respiratorio, pues voy a hacer una valoración focalizada al sistema respiratorio. Si viene con un problema abdominal, un problema digestivo, me voy a focalizar en ese sistema. Entonces, ahí es importante que sepamos también los tipos de valoración. Entonces, haremos una inspección, una palpación, percusión u auscultación focalizada de lo que esté presentando. Y posterior haré mi examen de seguimiento, mi valoración de seguimiento, en la cual podré yo valorar a mi paciente céfalo-caudal y también todas las esferas, porque recuerden que nosotros no solamente nos vamos a guiar del diagnóstico médico, recuerden que nosotros tenemos una visión un poco más amplia al momento de valorar a nuestro paciente. La segunda etapa es la validación de esa información y esa la vamos a organizar. Entonces, o la organizamos por los 11 patrones de Mallory Gordon, o la organizamos por las 14 necesidades de Virginia Henderson. También podemos hacerlo de acuerdo a Dorotea Oren, que habla de los 8 requisitos universales del autocuidado, o también de la manera muy tradicional, que es la tradicional médica, que hacemos una organización céfalo-caudal. Entonces, eso es la primera etapa. Luego nos vamos a la segunda. Tenemos los diagnósticos de enfermería. ¿Qué nos dice Tanner? Nos dice que es el juicio clínico, o sea, es la interpretación o a la conclusión a la cual nosotros como enfermeros vamos a llegar de acuerdo a todas las necesidades o preocupaciones o problemas de salud que hemos podido valorar en el paciente. Entonces,
también Marjorie Gordon nos dice que representa la culminación del razonamiento de nuestro diagnóstico de enfermería, ¿no? Y en esta tablita ustedes van a poder relacionar, por ejemplo, los patrones funcionales enumerados del 1 al 11 y estos guardan relación con los dominios del NANDA. Recordemos que el NANDA está también clasificado por dominios, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es, en este caso, un diagnóstico de enfermería? Va a ser el juicio clínico sobre una respuesta humana. Eso es lo que nos dice Nanda, y esa respuesta humana que nosotros vamos a valorar va a ser de un individuo, del cuidador, de la familia, el grupo o comunidad. Estos van a proporcionar bases para elegir nuestras intervenciones, también para elegir cuáles van a ser los resultados a los cuales yo quiero llegar. Entonces, este diagnóstico de enfermería va a tener un descriptor o modificador y el foco diagnóstico. Entonces, es importante en una unidad de cuidados intensivos que nosotros lleguemos a establecer el diagnóstico correcto, porque si no lo hacemos, todo el plan a lo cual nos vamos a abocar va a estar equivocado porque no estamos colocando el diagnóstico correcto. Por lo tanto, no vamos a llegar a satisfacer o resolver el problema del paciente. Por eso, esta etapa del diagnóstico, hagámoslo bien, tomemos nuestro tiempo para poder hacer un diagnóstico correcto, porque en base a eso es que se va a construir el resto del plan de cuidados. Entonces, es importante que el enfermero, de UCI o de una unidad crítica esté capacitado para ello. Entonces, ¿cómo es que se va a ir creando este diagnóstico? Ya hicimos la valoración, hemos analizado los datos, lo hemos agrupado y hemos identificado los posibles diagnósticos, ¿no? Ese ratito cuando nuestro paciente ingresa, lo valoramos y ya vamos viendo, este puede tener este problema, y ya vamos imaginándonos o vamos poniendo hipótesis diagnósticas. Luego, con los resultados que vamos recabando y vamos leyendo de la entrevista, de la historia clínica, de los exámenes, recién confirmamos y decimos, no, este diagnóstico descartado, este también, este va con las respuestas o las necesidades humanas de mi paciente. Y podemos tener muchos diagnósticos en un mismo paciente. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de priorizar estos diagnósticos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay muchas modalidades. Por ejemplo, uno de ellos es la del concepto de triaje. Es decir, vamos a considerar la urgencia y voy a ver qué es lo más urgente de poder resolver en este paciente, si es la vía respiratoria, si es el corazón. Entonces, me voy a enfocar en ese diagnóstico. Como les digo, este paciente puede venir con múltiples problemas, pero nos vamos a enfocar en la urgencia. Luego tenemos otros diagnósticos que interactúan el uno con el otro. Entonces yo voy a agarrar el diagnóstico prioritario que podría estar de pronto interfiriendo para que se dé el otro problema. Luego tenemos la percepción de las necesidades de las personas. Esto mayormente se da en una unidad, por ejemplo, de hospitalización, en la cual tú llegas a conversar, a establecer relación con tu paciente. Encontramos entre el enfermero y el paciente cuál es el problema y con ellos hacemos el plan. Es decir, ellos te van a ayudar a ti a ver cuál es el problema que quieres resolver en ese momento. Entonces, ahí se está respetando las preferencias, por ejemplo, de los pacientes. Entonces, esto mayormente es en pacientes que están más estables. Y luego tenemos la jerarquía de necesidades de Maslow, que es la que nosotros aplicamos y que en las unidades críticas lo aplican en shock trauma también. Aquí, esta pirámide de Maslow nos dice, lo primero que ustedes tienen que resolver son todos los problemas que amenazan la vida, es decir, problemas respiratorios, circulatorios, de nutrición, de hidratación, de eliminación, de temperatura o de bienestar físico. Entonces, de acuerdo a esa prioridad, nosotros vamos a jerarquizar o vamos a priorizar nuestros diagnósticos de enfermería. La prioridad 2 ya son problemas que interfieren con la seguridad y protección. Acá podemos encontrar los diagnósticos de riesgo, por ejemplo. En la prioridad 3 van a ser problemas que intervienen ya con la psiquis del paciente, el amor, la pertenencia, el estado psicológico del paciente, que no deja de ser importante, es importante para nosotros, pero lo vamos a ir priorizando en orden.
Entonces, luego de haber hecho esa priorización, vamos nosotros a hacer nuestro diagnóstico de enfermería bajo el formato PES. Ustedes habrán escuchado eso. Entonces, el formato PES nos quiere decir, bueno, esas son siglas, terminologías en la cual la P va a ser el problema, que vendría a ser la etiqueta. La E, la etiología, donde se reflejan esas causas, que vendría a ser nuestro factor relacionado. Y la S, la sintomatología o los signos y síntomas que esté presentando el paciente, que vendría a ser nuestras características definitorias. Entonces, este formato PES también es un formato dado por Marjorie Cordo, ¿ya? Y que nos va a representar el modelo del cuidado enfermero. Entonces, los diagnósticos en general van a tener ejes. El eje 1 viene a ser el foco del diagnóstico, donde este foco del diagnóstico principalmente va a ser el elemento principal, ya que nos va a describir la respuesta humana, qué es lo que está pasando con el paciente. El eje 2 viene a ser el sujeto, que viene a ser acá el lactante, el niño, el adulto mayor. El eje 3 vendría a ser el juicio. En este juicio hago un pare porque anteriormente en el NANDA 2021, 2023 y los anteriores, teníamos un montón de juicios, teníamos más de 47 juicios, si no, acá está, teníamos 34 juicios en el 2021-2023. Entonces eran muchos juicios, era deterioro, patrón ineficaz, era desconocimiento, muchos juicios. Entonces, ahora en este nuevo NANDA solamente hay 11 juicios. Entonces, ahora les voy a presentar cuáles son esos 11 juicios en los cuales nos va a dar el problema al momento de establecer nuestro diagnóstico. El eje 4 vendría a ser la localización en donde está existiendo el problema. El eje 5 nos habla de las edades según grupo etario. El eje 6, el tiempo para ver si ese diagnóstico es agudo, es intermitente o es crónico. Y finalmente el eje 7 que nos habla del estado o el tipo de diagnóstico, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahí tómenle pantallazo, esos son los 11 juicios que actualmente están en el NANDA 2024-2026. Solamente está alterado, desequilibrado, deteriorado, disminuido, excesivo, inadecuado. En fin, estos son los 4 ejes. Este es el eje 4, que hablamos de las localizaciones, por ejemplo, al momento de hacer nuestra valoración. Esto nos va a llevar o nos va a direccionar hacia dónde se va a ir nuestro diagnóstico de enfermería, si está afectado el sistema cardiopulmonar, cerebrovascular, gastrointestinal. El eje, los ejes 5 y 6 hablan de la edad, grupo etario que les mencioné. Entonces vamos a ver algunas novedades de este nuevo NANDA 2024-2026. Se han insertado 56 diagnósticos nuevos, asimismo se han retirado 46. Acá también les quiero hacer una salvedad. Cuando se retira un diagnóstico, recuerden que los diagnósticos tienen códigos, ¿verdad? Entonces, esos códigos se mantienen con ese diagnóstico que fue retirado. ¿Por qué? Porque estos diagnósticos retirados posteriormente pueden ser estudiados por una comunidad, por un grupo de enfermeros, un grupo de expertos, pueden ser revisados nuevamente y replanteados y nuevamente pueden ser reinsertados en el siguiente NANDA 2027-2029, por ejemplo. Entonces, cuando lo reinsertan, van a volver con el mismo código. Por eso es que los códigos no se borran, sino que con los mismos códigos son retirados. Actualmente tenemos 277 enunciados, 277 etiquetas, y lo nuevo es de que ahora, ustedes tienen su NANDA ahí a la mano, o de repente digital o en libro. Digital es compartir, licenciada. Sí, digital. Excelente. Ustedes vayan a cualquier diagnóstico, ahorita sí, a cualquier diagnóstico y se van a dar cuenta que en la parte superior se han aparecido o se han incluido los términos MESH, ¿sí? Estos términos nosotros recuerden que son términos que nosotros vamos a encontrar, son terminologías médicas para poder encontrar artículos, ¿no es cierto? Cuando queremos hacer nuestros estudios de investigación. Entonces, esos términos van a encontrarlo ustedes en la parte superior, que también lo vamos a ver más adelante.
y con esos términos de repente ustedes quieren hacer un estudio sobre, no sé, el riesgo de la perfusión tisular periférica y dicen cómo podría encontrar investigaciones sobre este diagnóstico. Entonces, van al término MESH y con ese buscador van ustedes a la página Google Académico, que es lo más básico, y lo van a encontrar ahí. Entonces, esos términos MESH se han agregado ahora en este nuevo NANDA. Bueno, acá tenemos los NANDA según dominios. Tenemos, por ejemplo, ¿cuál es el dominio que tiene más diagnósticos? Es el dominio 11, seguridad y protección. Luego le sigue el dominio promoción de la salud y actividad y reposo con 38 diagnósticos cada uno. Luego, acá tenemos la clasificación de los diagnósticos en porcentajes. ¿Qué diagnósticos tenemos más? Tenemos más diagnósticos focalizados en el problema. Y acá en la parte derecha ustedes van a observar los niveles de evidencia de nuestros diagnósticos. Estos diagnósticos, para que estén actualmente en el libro, han pasado por un sinnúmero de estudios para que puedan ser validados y puedan ser aceptados por NANDA y puedan estar incluidos en el libro. Entonces, actualmente, el 57%, bueno, de diagnósticos tienen nivel de evidencia 2.1, 2.2 y 2.3. Entonces, quiere decir que ha habido estudios, consensos por expertos. Y también tenemos diagnósticos, el 31%, ¿sí? Que no es muy poco, pero estamos creciendo en eso. Nos habla ya de un tipo de diagnóstico que tiene un nivel de evidencia 3, de 3.1 a 3.4. ¿Qué significa eso? De que estos ya han tenido estudios clínicos, o sea, es algo experimental. Han estudiado esto, lo han hecho con muestras pequeñas y han visto, pues, no, su relevancia y ha sido aprobado. Entonces, tienen un nivel de evidencia 3. Luego, vamos a hablar de los componentes del diagnóstico enfermero. Tenemos primero la etiqueta. ¿Qué nos va a mencionar la etiqueta? Que nos va a proporcionar una descripción clara y precisa del significado y la ayuda, y esto nos va a ayudar a nosotros a diferenciarlos de otro diagnóstico. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar dos diagnósticos que se parecen, pero no es lo mismo. Entonces, nos vamos a su definición y van a ver que por una palabra, por ejemplo, deterioro de la integridad cutánea, y luego tenemos deterioro de la integridad tisular, se parecen, pero ¿en qué momento vamos a utilizar el de la cutánea y en qué momento vamos a utilizar el de la tisular? Entonces, nos vamos a la definición y ahí nos va a hablar precisamente qué significa cada etiqueta. Luego tenemos los indicadores. Estos indicadores es importante que los conozcamos porque aquí vamos a encontrar, por ejemplo, las características definitorias que nos van a hablar todos los síntomas o manifestaciones o interferencias observables de un diagnóstico. Los factores relacionados nos van a hablar van a estar, son factores antecedentes que se ha demostrado que tienen relación al patrón de la respuesta humana. Los factores relacionados en un diagnóstico por lo general solamente es un factor relacionado. Los factores de riesgo, que también son indicadores que los vamos a encontrar en los diagnósticos, van a ser factores antecedentes que van a aumentar la susceptibilidad de un individuo, familia, grupo, comunidad, para que presente una respuesta humana indeseada. Estos factores relacionados y los factores de riesgo se caracterizan porque son factores que van a ser modificables mediante las intervenciones de enfermería. Ojo ahí. Entonces, cuando nosotros hagamos un diagnóstico de enfermería, nuestro factor relacionado o nuestros factores de riesgo tienen que ser términos que van a ser modificados mediante intervenciones de enfermería. No lo podemos relacionar con un diagnóstico médico. Ojo. Entonces, aquí entra a tallar, por ejemplo, los factores, las condiciones asociadas. Ahí sí, las condiciones asociadas son diagnósticos médicos, procedimientos médicos, quirúrgicos, dispositivos o algunos procedimientos que hacemos de la mano del médico. Y las poblaciones en riesgo también van a ser personas, grupo de personas que van a compartir características sociodemográficas como antecedentes de salud, problemas en las etapas del crecimiento y desarrollo, por ejemplo, en los niños. Entonces, estas dos
dos indicadores son características que no van a ser modificables por las intervenciones independientes de enfermería. Sin embargo, están presentes en los diagnósticos. Cuando ustedes revisen su libro, lo van a observar. Entonces, los tipos de diagnósticos de enfermería. Vamos a tener 4, de los cuales 3 son los más usados, y para el cuarto tipo de diagnóstico necesitamos a una persona un poquito más diestra. ¿Por qué? El diagnóstico centrado en el problema se va a referir a todos los juicios clínicos que van a representar una respuesta humana indeseable en las condiciones de salud actuales, lo que nosotros estamos reconociendo al momento de hacer la valoración. Los diagnósticos de riesgo van a ser juicios clínicos sobre la susceptibilidad de que podría darse un problema, una respuesta humana indeseable. Y los diagnósticos de promoción, que vendrían a ser los juicios clínicos sobre la motivación, qué tan motivado, cuánto es el deseo que tiene el paciente de aumentar su bienestar, por ejemplo, ¿no? Y los diagnósticos de síndrome ya son juicios en los cuales va a agrupar a un grupo de diagnósticos de enfermería. Es decir, este tipo de diagnóstico agrupa otros diagnósticos de enfermería como sus características definitorias. Por eso es que les digo que es un poco más complejo. Sin embargo, son los más necesarios en una unidad crítica, por ejemplo. Entonces, vamos a ver acá, por ejemplo, en el NANDA 2024-2026 ya tenemos 48 clases. El año pasado, bueno, en el NANDA anterior teníamos solamente 47 clases. ¿Cuál es lo que ha aumentado? Ha aumentado el confort psicológico. Anteriormente solo había confort físico, confort del entorno y confort social. Actualmente estamos hablando también de un confort psicológico y que también tiene diagnósticos de enfermería. Entonces, vámonos a los ejemplos. Lesión por presión en adultos, un ejemplo. ¿Qué tipo de diagnóstico es? Según lo que hemos estado conversando hasta ahora. A ver, ¿los escucho? ¿Es un diagnóstico centrado en el problema? ¿Es un diagnóstico de riesgo o es un diagnóstico de promoción? Chicos, a ver, participen. ¿Están? ¿O se han dormido tal vez, licenciada? No creo. A ver, ¿lo subo el volumen o no les escucho? ¿Están desactivados de repente el audio? No, A chicos, ver, levanten la mano. Ajá. No tenga miedo de equivocarse. Si pueden, si se equivocan, vamos a aprender acá. Entonces, tenemos este diagnóstico, lesión por presión en adultos. Este tipo de diagnóstico es un diagnóstico centrado en el problema, ¿sí? Es un diagnóstico real, como anteriormente lo decíamos, ¿no? Un diagnóstico real. Ahora ya no se dice así, es un diagnóstico centrado en el problema. Este diagnóstico tiene identificado el dominio, como pueden ver en la parte superior, tiene identificado la etiqueta, recuerdan la etiqueta que es lesión por presión en adulto. El 3 es el año, la revisión de aprobación del nivel de evidencia. ¿Recuerdan que hablamos eso? Ahí pueden observar, mire, el enfoque del diagnóstico, lesión por presión. ¿Cuándo fue aprobado este diagnóstico? Recién en el 2020. Es por eso que en los NANDAS antes del 2020, el 2013, 2015, 2018, no estaba este diagnóstico todavía. Y tiene un nivel de evidencia 3.4. Quiere decir que esto ha tenido un ensayo clínico, ha habido una muestra para que pueda ser insertado este diagnóstico. Tenemos la definición del diagnóstico, nos dice que es todo daño localizado en la piel o tejido subyacente de un adulto como resultado de la presión o la presión en combinación con el cizallamiento. No es un ejemplo. Luego tenemos las características definitorias, que es todo esto. El factor relacionado, que lo tiene todo, diagnóstico centrado en el problema del paciente. Y acá tenemos población en riesgo y también tiene condiciones asociadas. Pero al momento de establecer el diagnóstico, no se establece todo esto, solamente se pone el factor relacionado y las características definitorias.
Acá tenemos otro diagnóstico, riesgo de trombosis. Por la terminología sabemos que es un diagnóstico de riesgo, ¿verdad? Tiene el mismo encabezado, pero a diferencia del diagnóstico real, observen esto, no tiene factores relacionados, tiene factores de riesgo. También tiene poblaciones en riesgo y condiciones asociadas. Entonces, esa es la diferencia. Luego tenemos este tipo de diagnóstico, preparación para mejorar la alfabetización en salud. También tiene el mismo encabezado, pero a diferencia del diagnóstico centrado en el problema y el diagnóstico de riesgo, estos no tienen factores relacionados, sino que directamente se va a características definitorias. Entonces, y este es un diagnóstico de síndrome. Observen acá este diagnóstico de síndrome del anciano frágil. Tiene el mismo encabezado, pero a diferencia del resto, observen sus características definitorias. Sus características definitorias son diagnósticos de enfermería. Es decir, para decir que un paciente tiene síndrome del anciano frágil, sus características definitorias son déficit del autocuidado en el baño, disminución de la tolerancia a la actividad, déficit del autocuidado alimentario, nutrición desequilibrada. O sea, son otros diagnósticos. Entonces, es todo este conglomerado de diagnósticos que podemos observar en nuestro paciente, nos van a decir que tiene el síndrome del anciano frágil, que es un diagnóstico de síndrome. Este diagnóstico de síndrome también tiene factores relacionados, ¿sí? Como pueden observar ahí. Entonces, de esa manera nosotros hemos podido observar los 4 tipos de diagnósticos. Entonces, ahora vamos al ejemplo. Un diagnóstico centrado en el problema tiene factor relacionado y también tiene características definitorias. Por ejemplo, despeje ineficaz de las vías respiratorias, lo que normalmente conocen limpieza ineficaz de las vías respiratorias. Tiene un relacionado que vendría a ser con un factor relacionado que son secreciones retenidas o acúmulo de secreciones. Tiene un evidenciado, que en este caso vendrían a ser las características definitorias, que son sonidos respiratorios roncantes, tiene un ritmo respiratorio alterado y también tiene exceso de esputo. Esos vendrían a ser mis evidenciados, mis características definitorias. En el diagnóstico de promoción de la salud, dijimos que no tenían factores relacionados, recuerdan. Sin embargo, si ustedes se ponen a revisar, hay algunos diagnósticos de promoción de la salud que sí se podría utilizar el factor relacionado, pero siempre y cuando que al usarlo van a mejorar la claridad del diagnóstico. Pero si no, basta con poner la etiqueta y el manifestado por. En este caso, preparación para mejorar la alfabetización en salud, manifestado por expresa su deseo de mejorar la comunicación de salud con el personal. Entonces, directamente viene su manifestado por. En un diagnóstico de riesgo, no va a haber evidenciado, no va a haber manifestado, no hay características definitorias. Ojo, aquí lo vamos a relacionar con un factor de riesgo. Por ejemplo, riesgo de trombosis relacionado a movilidad física deteriorada. Nada más. Y en un diagnóstico de síndrome va a tener factor relacionado y también va a tener su evidenciado. Y dijimos que sus evidenciados son otros diagnósticos de enfermería. Por ejemplo, síndrome de fragilidad del anciano relacionado a disfunción cognitiva, evidenciado por déficit de autocuidado en la alimentación, déficit de autocuidado en el baño, déficit de autocuidado en el uso del sanitario, por ejemplo. Entonces, todo ese conglomerado me lleva a mí a decir que ese paciente tiene un síndrome de fragilidad del anciano. Entonces, quedémonos con este primer diagnóstico porque con eso vamos a hacer nuestro plan. Luego tenemos nuestra planificación. Aquí en nuestra planificación, que es el paso 3, vamos a colocar nuestros diagnósticos prioritarios en orden jerárquico, cuál es el más prioritario. Vamos a poner nuestro planteamiento, nuestros objetivos, nuestra planificación de intervenciones, nuestro NIC, y finalmente los tenemos que documentar. Entonces, como vamos a hacernos
Ya sé, perdón, no se escucha. No sé si se me escucha. No se escucha. John sea Liz, no se escucha. Chicos, ¿ustedes sí me escuchan o están escuchando? Dejo de hablar. Ah, ya. Sí, se lo escucho, licenciado. Pero sí se observa, Sí, ya. sí. Si se va la señal, me avisa, por favor. Ya estaba en la última etapa. Bueno, Sí, yo le estaba llamando a su teléfono, pero no ya, me... está bien, no hay problema. Bueno, continuamos. Entonces, ya una vez que hemos visto el diagnóstico de enfermería, vamos a pasar a hacer justamente nuestro plan de cuidados y dentro de ellos tenemos a la taxonomía NOC, que vendría a ser el estado, comportamiento, percepción mesurable de un individuo, familia o comunidad. Es decir, este es un lenguaje de enfermería estandarizado que nos va a ayudar a nosotros a utilizar la planificación en la atención de nuestros pacientes. Entonces, estos se van a van a tener los siguientes componentes, que es la etiqueta, la definición, el indicador y la escala. Entonces, todos estos resultados de enfermería a la actualidad en esta nueva edición, que es la 7ª edición que se dio en 2024, nos está dando 612 resultados. Hay 82 nuevos que han sido insertados a esta taxonomía y son indicadores de resultados más específicos y medibles y también estos se han integrado al sistema electrónico de salud, lo cual nos va a ayudar a nosotros a agregarlos a nuestra Big Data para tener un análisis predictivo. Recuerdan que hablábamos en que la 4ª generación, bueno, la 5ª generación, lo que busca es ya de que estas taxonomías nos ayuden a nosotros a hacer publicación, a hacer investigación. Entonces, nos va a dar, si estos están ya integrados en la Big Data, nos van a ayudar a dar análisis predictivos. Entonces, eso es lo nuevo en cuanto al NOC. Está estructurado por 7 dominios. Cada dominio tiene clases. En total tenemos 36 clases y que estos hacen un total de 612 resultados. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder llegar a un resultado? Tenemos 2 rutas, ¿sí? La primera ruta es ubicar la taxonomía en la segunda parte del libro. En la segunda parte del libro nosotros vamos a encontrar ahí la clasificación de los resultados según dominios. Buscamos el dominio en el cual está relacionado nuestro diagnóstico, buscamos la clase y establecemos el resultado. La ruta número 2 es irnos a la 5ª parte del libro. Espero que ustedes ya tengan su libro del NOC. Si ustedes revisan en la 5ª parte del libro, están todos los resultados de acuerdo a especialidades. Entonces, nos vamos a la especialidad a la cual nosotros estamos, por ejemplo, laborando. Tenemos un diagnóstico que está enfocado, digamos, al área cardiovascular, post-trasplantado, por ejemplo. Entonces, nos vamos a la 5ª etapa, a la 5ª parte del libro y ahí tenemos resultados esperados en UCI, resultados esperados en emergencia, resultados esperados en trasplantados. Entonces, ahí podemos encontrar, por ejemplo, resultados esperados para ponerlo en nuestro plan de cuidados. Elegimos el resultado y los vamos analizando de acuerdo a las definiciones. Entonces, para esto vamos a utilizar la primera ruta. Según el ejemplo que estamos desarrollando, ubicamos la clasificación de los resultados, buscamos el dominio, la clase y leemos la definición. Entonces, según nuestro ejemplo, teníamos despeje ineficaz de las vías respiratorias. Entonces, estos se relacionan a secreciones retenidas. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Decimos que estamos en la vía respiratoria, entonces estaríamos hablando del dominio 2, que es el dominio salud fisiológica. Y nos estaríamos enfocando netamente a la clase E, que habla cardiopulmonar, que nos dice que son todos los resultados que van a describir el estadio cardíaco, pulmonar, circulatorio, de perfusión. En este caso, queremos los resultados a nivel pulmonar. Y encontramos aquí la etiqueta que dice estado respiratorio, permeabilidad de la vía respiratoria. Entonces, ese va a ser nuestro resultado esperado.
lo buscamos en el libro y encontramos el estado respiratorio, que vendría a ser la etiqueta, que es permeabilidad de las vías respiratorias, una breve definición que nos dice que son todas las vías traqueobronquiales abiertas, despejadas y limpias para el intercambio de aire. Y acá nosotros podemos ver una serie de indicadores y cada indicador tiene un tipo de escala por la cual va a ser valorado. Por ejemplo, los primeros 4 indicadores tienen la escala de desviación grave del rango normal a sin desviación del rango normal. Y en cuanto a los últimos indicadores, tenemos ansiedad, temor, asfixia, aleteo nasal, por ejemplo, lo grave hasta ninguno. Entonces, estas escalas son distintas, sin embargo, la puntuación es distinta. Por ejemplo, es la misma, disculpen, donde 1 es la menos deseada y 5 es la más deseada. Entonces, siguiendo el ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo, esas son las escalas de limpieza ineficaz de las vías respiratorias y nos vamos a frecuencia respiratoria. Si el paciente presenta una frecuencia respiratoria de 28, ¿cuál sería la desviación? 1, 2, 3, 4. A ver. 28 respiraciones. Sabemos que el valor normal es de 12 a 20, ¿verdad? Si está con 28, estaríamos diciendo que hay una desviación moderada del rango normal. Entonces lo vamos a poner 3 puntos a eso. Y si volvemos a valorar a nuestro paciente y ya tiene las vías despejadas, la frecuencia respiratoria ya está en 18, un ejemplo, entonces vamos a ponerle un punto de 5, que significa sin desviación del rango normal. Entonces, cuando hacemos nuestra puntuación diana, vamos a ver que hay una variabilidad positiva, porque cuando yo lo valoré tenía 3. Hice mis intervenciones de enfermería y ahora tiene 5 porque ya no está desviado del rango normal. Entonces, mi variabilidad sería más 2. Lo vamos a ver en este otro ejemplo por aquí. Por ejemplo, tenemos dolor referido. Dolor referido es nuestro indicador de resultado y lo encontramos, por ejemplo, en más 2. Hay una desviación moderada. Y lo volvemos a reevaluar después de las intervenciones y ahora ya no hay dolor, ya no refiere dolor el paciente, entonces no hay ninguna referencia, sería más 4. Entonces, de más 2 a más 4, ¿cuánto sería nuestra variabilidad? Sería más 2 puntos, ¿no es cierto? Porque primero tenía 2, ahora 4, sería más 2 puntos. Entonces, nuestro resultado es positivo. Hay una variabilidad favorable. Si por el contrario, en vez de mejorar, el dolor es más intenso, ya no hay una desviación solamente moderada, sino ya hay una desviación grave, porque incluso ya está llegando a modificar sus signos vitales, y está taquicárdico, está hipertenso, está ansioso, de repente está hiperventilando por el dolor, entonces se ha agravado. Entonces ya no es más 2, sino que esto vendría a ser menos 4. Entonces ahí tenemos un resultado negativo, hay una variabilidad de deterioro de este indicador. Como también puede no haber cambios, ¿no? Porque a veces en un solo turno no hay cambios significativos de acuerdo a tus intervenciones, a tu plan de cuidados. Entonces ahí podría haber un resultado sin cambios, significa no existe variabilidad del indicador de resultado. Entonces es así como manejamos esta taxonomía NOC. Y posterior a ello vamos a ver nuestra clasificación de las intervenciones de enfermería en este nuevo 2024. Nos habla de que es un lenguaje estandarizado de intervenciones de enfermería, en la cual nosotros la vamos a poder utilizar en varios entornos, no solamente en el entorno asistencial, sino en el entorno de docencia, de investigación, en el entorno comunitario, en la familia. Entonces son un conglomerado de intervenciones, estamos hablando de 614 intervenciones de enfermería. Estas también se descomponen en dominios, en clases y en intervenciones, tienen una etiqueta
una definición y también sus propias actividades de enfermería. Entonces, esta octava edición, porque es la octava, en mayo del 2024 salió nueva edición, nos habla de 614 intervenciones con 57 especialidades a la actualidad y se han añadido 4 especialidades. Ahí ustedes pueden ver, miren, enfermería de desastres, enfermería de salud para viajes, enfermería informática y enfermería legal. Recuerden que ahora con la telesalud, con la pandemia, se han agregado varias intervenciones de enfermería porque han sido las enfermeras también que han estado atendiendo de manera virtual. Entonces, por eso se han agregado ahí un sinnúmero de actividades en enfermería informática. Entonces, también, ¿cómo vamos a encontrar una intervención de enfermería? ¿Cuáles son las rutas? Acá tenemos 4 rutas. Una de ellas es el orden alfabético. Por ejemplo, encontramos un manejo del dolor. Vamos a la tercera parte del libro y en la tercera parte del libro vamos a encontrar ahí la clasificación de las intervenciones según orden alfabético. También podemos encontrar según la taxonomía. Nos vamos a la segunda parte del libro y ahí vamos a ver intervenciones de enfermería según los dominios y según las clases. También tenemos relacionadas con el diagnóstico. Hay algunas instituciones que ya tienen estandarizados según sus diagnósticos más frecuentes cuáles son las intervenciones de enfermería. O sea, ya los tienen trabajados. Y por último tenemos las intervenciones centradas según especialidad. Igual que en el NOC, también en el NIC, en la cuarta etapa del libro van a encontrar intervenciones en nefrología, intervenciones en neurología, en ostomías, en UCI, en emergencia, van a estar según especialidades. Entonces, estos 7 dominios, cuando nosotros querramos manejarlo de esa manera, al encontrar la clasificación, vamos a encontrar fisiológico básico. ¿Qué nos habla y qué es lo que la enfermera hace acá? La enfermera lo que va a hacer es, por ejemplo, apoyar en el funcionamiento físico del paciente, manejo de la evacuación, manejo de la inmovilidad, apoyo nutricional. En el fisiológico complejo, como su nombre dice, nuestras actividades van a estar enfocadas a la regulación homeostática. Por ejemplo, manejo de electrolitos, manejo ácido básico, manejo respiratorio, manejo hemodinámico, etc. En el dominio 3, nuestras intervenciones van a ir enfocadas más a apoyar el funcionamiento psicosocial, facilitar los cambios de estilos de vida, por ejemplo, en nuestros pacientes. Vamos a mejorar la comunicación, la terapia cognitiva. En el dominio 4 hablamos de los cuidados que apoyan la protección contra daños. Aquí nuestras intervenciones van a ir enfocadas en el manejo de riesgo y la gestión de crisis, por ejemplo. También tenemos actividades enfocadas a la familia, actividades enfocadas al sistema sanitario, actividades enfocadas a la comunidad. Entonces, nuestro dominio en realidad es bastante amplio. Y estas son las clases, las 30 clases de la taxonomía NIC, y vamos al ejemplo. Acá tenemos fisiológico complejo, el dominio, la clase manejo respiratorio y las intervenciones. Entonces, nuestro diagnóstico era despeje ineficaz de las vías respiratorias, ¿verdad? Porque había secreciones retenidas y estaba evidenciado por sonidos respiratorios roncantes, ritmo respiratorio alterado y exceso de exputo. Entonces nos vamos al exceso de exputo. ¿Cuáles vendría a ser nuestro NOC? Dijimos que queremos la permeabilidad de las vías respiratorias. Eso es nuestro objetivo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra intervención? Sería una de nuestras intervenciones, aspiración de la vía aérea. Entonces, nos vamos a aspiración de la vía aérea. Tenemos la intervención, tenemos la definición y acá tenemos las actividades. Todas estas actividades nos van a llevar a nosotros a cumplir con esta intervención de la aspiración de las vías aéreas. Entonces, posterior a ello, tenemos, bueno, toda nuestra ejecución, que es lo que vamos a hacer por medio de las intervenciones de enfermería. Estamos ejecutándolos y eso van a estar basados en base a conocimientos y juicio clínico. Por eso, para mí era importante hablarles del modelo tripartito de la práctica enfermera de Cat Misuro.
Este modelo tripartito precisamente nos habla de los 3 pilares de enfermería al momento de hacer una intervención. Es decir, es un modelo que nos va a establecer los tipos de intervenciones que enfermería realiza. Vamos a tener, por ejemplo, intervenciones de enfermería basadas en el diagnóstico médico. Por ejemplo, tratamiento, cuando nos dice manténgalo sedado al paciente, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a titular las drogas, titular la sedación, titular la analgesia, por ejemplo. Una administración de medicamentos, cualesquiera, también. Esos son nuestras prácticas basadas en el diagnóstico médico. Pero también tenemos nuestras prácticas basadas netamente en el diagnóstico enfermero. Es ahí donde nuestras intervenciones son totalmente independientes. Son nuestras intervenciones en las cuales nosotros vamos a actuar de manera autónoma. Y estos pues se van a encontrar en la taxonomía NIC según nuestros diagnósticos NANDAS, por ejemplo. Y finalmente tenemos organizacional en la cual nuestras intervenciones de enfermería van a estar adaptadas de acuerdo a las normas institucionales. Aquí hablamos de cuidados básicos. Por ejemplo, cada institución tiene sus guías de atención, ¿verdad? De cómo hacer el baño, a qué hora es el reporte, a qué hora, cómo van a hacer su aspiración de secreciones, cómo van a hacer el cuidado del catéter venoso central, cómo van a cuidar una línea arterial. Entonces, esos son protocolos ya netamente de la institución. Entonces, si nosotros estamos trabajando en esa institución, pues hacemos las intervenciones que nos están dando ahí. Entonces, esos son los 3 tipos de intervenciones que nos habla Kath-Mitsuru en su modelo tripartito. ¿Y esto por qué es importante mencionarlo? Es importante mencionarlo, ¿por qué? Porque si nosotros no lo cumplimos, hay un marco legal que o nos respalda o como también si no lo cumplimos, nos pueden de alguna otra forma auditar y podemos caer en un problema legal, ya que el Colegio de Enfermeros del Perú, que es lo que a nosotros nos rige, es nuestro estatuto, nuestro reglamento, nos habla de que debemos nosotros de cumplir con determinados artículos. Y en su artículo 4, por ejemplo, nos habla del ámbito de la profesión de enfermería, en la cual menciona que nosotros debemos de cuidar o hacer nuestra atención siguiendo un proceso de atención de enfermería. Y en el artículo 9 nos vuelve a decir que las funciones de la enfermera va desde que nace hasta que muere el paciente y tiene que estar enfocado su plan de cuidados a un método científico, que en este caso, en el nuestro, en la enfermería, es el proceso de atención de enfermería. Y el artículo 3 también habla del rol del profesional de enfermería, en el cual menciona que nosotros tenemos rol no solamente institucional, de promoción, de prevención, sino también en la comunidad, y también debemos aplicar nuestro proceso de atención de enfermería. Entonces, tenemos un marco legal que debemos de cumplir, y eso también está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, en el cual menciona que el proceso de atención de enfermería es el método científico en la práctica asistencial de enfermería. Y el Ministerio de Salud también nos dice, reconoce que nuestro PAE, nuestro proceso de atención, es un indicador de evaluación de la calidad del cuidado. Es decir, debemos de registrar lo que estamos haciendo bajo un método científico. En este caso sería nuestro PAE, y estos tienen que estar debidamente registrados con diagnósticos de enfermería, porque dice que es un indicador de calidad. Entonces, eso está en la OEG del 2001, también en la 2015, donde habla de las normas de gestión de la calidad del cuidado de enfermería, y también dentro de la norma técnica de salud y auditoría. Ahora ustedes dirán, voy a hacer todo el PAE ahí en mis notas de enfermería, no me va a dar. No, hay una sigla, bueno, en este caso para hacer nuestras notas de enfermería, que es el SOAPIE. Entonces, el SOAPIE es lo que están midiendo, ¿no? El Ministerio de Salud en este caso, como indicador de calidad.
y en el SOAPIE sabemos que tiene que haber un diagnóstico de enfermería. Entonces, si nosotros hacemos eso y registramos así, quiere decir que estamos cumpliendo con el marco legal, porque así como los médicos tienen la responsabilidad legal de diagnosticar y curar la enfermedad, nosotros como enfermería también tenemos la obligación legal de diagnosticar y tratar las respuestas humanas. ¿Sí? Entonces, eso quería yo mencionarlos y ya como finalizando, tenemos ya la evaluación. En la evaluación nosotros sabemos que cada proceso de atención vamos evaluando. ¿Por qué? Porque el proceso es dinámico. No quiere decir de que si yo ya estoy formulándome un resultado y hay un cambio en ese momento de mi paciente, reformulo otra vez mi plan y de repente cambio el diagnóstico y otra vez hago otro plan de cuidados. Entonces, la evaluación es en todas las fases, en todas las etapas del proceso de atención. Y nosotros debemos valorar ahí si estamos haciendo bien, si debemos de consultar a alguien, si está bien nuestro plan de cuidados, si las intervenciones que yo he colocado son las correctas o no, estoy emitiendo un juicio clínico correcto. Entonces, todo eso debemos nosotros de evaluar al momento de hacer nuestro plan de cuidados. Entonces, como conclusiones, el lenguaje estandarizado de enfermería es una metodología efectiva de registro que nos va a permitir a nosotros llegar a un fin y que esto nos va a servir a nosotros como una herramienta de ser probada y mejorada dentro de nuestro quehacer enfermero. La información es continua y es completa y nos va a proporcionar un método de información para cuidar a nuestros pacientes. Asimismo, cuando nosotros hacemos todo esto, nos da una satisfacción profesional porque estoy emitiendo un juicio clínico y estoy contribuyendo a la evolución, a la recuperación de nuestro paciente. Y bueno, está de más decir que es un registro de apoyo legal. Recuerden que lo que no está escrito no está hecho y puede haber sanciones legales por ello. Nos va a ayudar a disminuir los errores al momento de atender a nuestro paciente y va a desarrollar la autonomía para enfermería. Entonces, eso ha sido todo lo que quería compartir con ustedes. Bueno, acá tengo una foto, es la doctora Heather Herman, que es la presidenta del Consejo de Diagnósticos de Enfermería, y también al licenciado Oliveiro, que es el presidente de la red NANDA de Brasil, ¿no? Que hubo acá un congreso internacional sobre el NANDA. Bueno, no sé si hay alguna duda por parte de ustedes y una vez más pedir las disculpas, la verdad son imprevistos que pasan, que a veces uno no los tiene premeditados, pero bueno, lo he tratado de resolver de la mejor manera para poder estar con ustedes y poder compartir esta ponencia. Estoy atenta a sus preguntas. Licenciada Liz, muchas gracias por habernos compartido. Yo sé que a veces un poco la tecnología, las situaciones que se presentaron con un poquito nos amplió el tiempo, pero sobre todo las gracias por parte de la Universidad de Huancavelica y también de la Facultad de Enfermería, que estamos muy agradecidos con la primera ponencia que también les encantó sobre las lesiones cutáneas asociadas a la dependencia, y también ahora justamente este tema que es importante y de verdad estamos muy agradecidos. Licenciada, yo sé que hay los estudiantes y algunos compañeros que están presentes van a poder hacer algunas preguntas. Chicos, pueden hacer algunas preguntas, pueden mencionar o también pueden escribir y lo puedo leer de acá. A ver, algunas preguntas. Mientras tanto, ellos van escribiendo, licenciada. Yo le quería consultar algo porque es importante también para nosotros. Justo nosotros cuando hacíamos la residencia y ahí nos conocemos. Claro. Hablábamos de un diagnóstico que no está obviamente directamente relacionado con NANDA, pero sí hablaba de los problemas de colaboración. Entonces, justo yo sé que cuando nosotros revisábamos NANDA, no recoge esos diagnósticos, pero sí es la autora, que es Lida Carpenito, que obviamente es
netamente colaboradora, si no me equivoco, es del NANDA. Entonces, ella sugería que los problemas de colaboración también se tomaría en cuenta como parte importante para que nosotros complementemos. Hay diagnósticos, por ejemplo, los shock sépticos, o sea, no están, y obviamente son esos diagnósticos netamente médicos. Entonces ella sugería que podríamos hacer como un problema de colaboración. Sabemos que nuestra carrera es interdependiente, más o menos sustentada por ese lado. Entonces le preguntaría, ¿qué opinas sobre justamente de los problemas de colaboración como parte del diagnóstico de nuestros cuidados de enfermería? O en relación, ¿no? Obviamente. Sí, justamente llamo nuevamente a la remembranza, justamente a lo que estábamos conversando. Si bien es cierto, nosotros nos comunicamos, no trabajamos de manera individual, ¿no es cierto? Nosotros nos valemos en realidad a todo el apoyo multidisciplinario, los médicos con el diagnóstico médico, las enfermeras con el diagnóstico de enfermería y también igual manera los psicólogos, terapistas. Entonces tenemos en realidad un trabajo colaborativo en nuestras unidades. No trabajamos solos. Por eso es que yo les hablaba del modelo tripartito, en la cual enfermería va a enfocar sus intervenciones de acuerdo a los distintos escenarios. Por ejemplo, no solamente vamos a hacer nuestro plan de cuidados, mis intervenciones y me centro ahí, sino que estos tienen que guardar relación de alguna otra forma con el problema que está presentando, el diagnóstico médico que está presentando y que le está llevando al paciente a presentar una necesidad. Hay una respuesta humana frente a un shock séptico, por ejemplo, hay una respuesta humana frente a una encefalopatía, un TEC grave, qué sé yo. No todos van a responder de la misma manera y eso lo sabemos nosotros. Pueden tener el mismo diagnóstico, pero la forma como lo presenta cada paciente es distinto y es ahí donde entra la diferencia de enfermería, de que no solo lo vemos como un diagnóstico, sino que aquí voy a ver cómo es que este paciente está desarrollando este shock, pero me voy al otro paciente y presenta otras manifestaciones, pero tiene el mismo diagnóstico. Entonces ahí hago una individualización de mis diagnósticos enfermeros, sin dejar de lado las tareas que yo tengo interdependientes que me llevan, que son por las, por las indicaciones médicas, ¿no? Que nos dejan. Y de pronto también algunos protocolos en los cuales tienen ya estipulada la institución para el manejo de. Entonces, todo ese conglomerado me va a ayudar a mí a trabajar de manera participativa. Recordemos que los diagnósticos de enfermería también engloba bastantes estudios que los profesionales han tenido que ir desarrollándolo para poder abarcar, digamos, más problemas, más necesidades de nuestro paciente. Y ahí también entra el tallar, de acuerdo a la pregunta, hay algunos diagnósticos, por ejemplo, disminución del gasto cardíaco, que ya no está. ¿Y saben por qué ya no está ese diagnóstico? Porque al momento de darnos cuenta de los factores relacionados no podíamos resolverlo de manera independiente como enfermeros, porque los factores relacionados eran precarga, poscarga, frecuencia cardíaca y contractilidad. Entonces, la enfermera, ¿qué hace en eso? Entonces, tenía una perspectiva demasiado médica, ¿no? Por eso es que se retiró ese diagnóstico del nuevo NANDA. Ya no está. Bueno, hasta que lo revisen y de repente le den otra terminología, otra sintaxis y de esa manera nuevamente retorne, pero ya con actividades que puedan ser independientes de enfermería, pero también hay actividades interdependientes que podemos realizar. Entonces, es un trabajo en conjunto, la verdad, y nosotros debemos de alguna manera fortalecer nuestros diagnósticos de enfermería y para eso debemos de aplicarlo en nuestro quehacer, aplicarlo en nuestras prácticas. Ahora los jóvenes que están ¿no? En sus rotaciones de pronto y siempre se les pide estos que hagan sus planes de cuidado, sus estudios de caso, ¿no? Entonces ellos deben fortalecer justamente esto. Cuando ya lleguen a ser profesionales, les va a ser fácil y van a tener los diagnósticos de pronto ya un poquito los más relevantes
memorizados en algunos casos, y quizás ya más adelante los tengan ya sistematizados en algunas instituciones, lo cual haga más fácil su aplicación también. Entonces, eso es en base a la pregunta, Pablo. ¿Sí hay más preguntas? A ver, gracias, licenciada. A ver, chicos, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien? ¿Dudas? Yo sé que hay muchas dudas, pero que pregunten, si se equivocan igual. Chicos, a ver, ¿están escuchando? Colegas, compañeros. Ya. Tengo otra duda, licenciado. Obviamente, igual, ellos también, mis estudiantes siempre preguntan, tenemos en alguna parte, es cierto, el factor relacionado, pero en algunos diagnósticos de enfermería no tenemos, bueno, no coincide con los factores relacionados que buscas, sino que tienes otra opción de condición asociada. Entonces, mi pregunta era si lo tomamos como factores relacionados, ¿lo tomamos o lo podemos tomar como condición asociada? No sé si me dejo entender. Te refieres a la sintaxis, de cómo lo vamos a plantear Exacto, al exacto. momento de escribirlo, claro. Sí. Sí. O sea, un ejemplo, Esto, digo, por ejemplo, un diagnóstico sí. X no tiene factores relacionados que realmente, o sea, relacione el problema, pero sí tienes más abajito condición asociada. Entonces, lo Sí, podemos tomar ese como factor relacionado o como condición asociada y eso. ya. Eso. Ahí va la respuesta. Te comento que en la actualidad, ya el NANDA ya no está, cuando nosotros queremos hacer un diagnóstico en el área asistencial, me refiero para las personas que ya de pronto estamos laborando, ya no es necesario incluso colocar el factor relacionado, el evidenciado, no, solamente la etiqueta. ¿Con qué finalidad? Siempre y cuando tengamos un lugar o una sábana, en este caso, por ejemplo, en la UCI, que ya tenemos la valoración, ¿no es cierto? Ya tenemos la valoración, los evidenciados, los signos, los síntomas. Entonces, si ya tenemos esa parte valorada, ejecutada, al momento de hacer nuestro plan de cuidado, solamente colocamos la etiqueta. Entonces, ya estamos apuntando a eso. Sin embargo, como finalidades o con objetivos de enseñanza, de docencia, todavía a los estudiantes se les pide que hagan todo ese proceso con el factor relacionado, el evidenciado, el manifestado. Pero es como, digamos, para que vayan entrenándose y nos puedan decir el por qué le han puesto este factor relacionado, el por qué le han puesto este evidenciado. Y efectivamente hay algunos diagnósticos que, como mencionas, probablemente no esté ese factor relacionado. Sin embargo, lo encuentras en la condición asociada. No está descrito de que podamos colocarlo así. Podríamos colocar solo en este caso la etiqueta, pero sí hay un factor relacionado que más o menos englobe a lo que queremos llegar. Y podemos colocar condicionado a, ¿no? Sí lo podemos colocar, pero como te digo, como términos de docencia, de enseñanza, para que puedan explicar el por qué han aterrizado en ese diagnóstico. Pero si estamos en el área laboral, ahora estamos colocando solo etiquetas. Eso es a lo que está apuntando actualmente NANDA, ¿no? Para también facilitar su uso y para que esto lo practiquen más profesionales, ¿no? Y no se les haga más tedioso colocar estos diagnósticos de enfermería. A ver, hay una pregunta acá, licenciada. A ver. Sí. Dice Anthony, tengo una duda. Dice, al usar el NANDA podemos tener cierta autonomía en el cuidado del paciente sin depender de la autorización de un médico. Ya. Una cosa es establecer nuestro diagnóstico de enfermería, recuerden. Ya hemos hecho nuestro diagnóstico de enfermería, tenemos nuestro resultado y sin embargo, cuando nos vamos a las intervenciones de enfermería, a ver, quiero ir por acá, las intervenciones de enfermería, hay algunas actividades que no son necesariamente independientes, sino que hay algunas actividades que son interdependientes, es decir,
se van a valer alguna indicación de otro profesional, por ejemplo. Entonces, dentro de nuestras intervenciones van a haber actividades tanto autónomas como interdependientes. Sin embargo, el juicio clínico que yo he colocado en mi diagnóstico de enfermería es un juicio en el cual he participado yo como enfermera de acuerdo a mi valoración. Pero en las intervenciones van a haber actividades dependientes y actividades interdependientes. Por ejemplo, acá. Mira, aspiración de la vía aérea, realizar lavado de manos, usar precauciones universales, usar el EPP, informar al paciente lo que vas a hacer, hiperoxigenar al paciente antes y después de haberle aspirado, medir el CAF del tubo endotraqueal, seleccionar la sonda, dejar al paciente conectado, bueno, hiperoxigenar nuevamente. De todas estas actividades que yo acabo de mencionar, ¿hay alguna actividad interdependiente? No, ¿no? Todas estas actividades son independientes de enfermería. Pero, por ejemplo, cuando queremos manejar el dolor, hay unas intervenciones de enfermería donde dice no administración de medicación o manejo de la analgesia. Entonces ahí nosotros no podríamos ir y agarrar, por ejemplo, un metamizol, una morfina, ¿no es cierto? Porque para eso sí vamos a necesitar una indicación médica. Entonces hay actividades que sí son netamente independientes, ¿no? Nuestras, y algunas actividades que van a ser interdependientes. Pero ojo que el diagnóstico de enfermería es autónomo. Es nuestro juicio clínico. ¿Tienen Muchas alguna gracias, pregunta? licenciada. Sí. ¿Alguien más, chicos? A ver, ¿alguien puede hacer una pregunta? Bueno, creo que licenciada, creo que terminamos más bien. Muchas gracias. Chicos, un aplauso, por favor, para la licenciada. Una